Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión del CRAI. En esta sesión vamos a ver los recursos relacionados con nutrición deportiva. Vamos a empezar indicando qué accesos disponemos desde la página web del CRAI para irnos familiarizando un poco con su funcionamiento. En la parte de la izquierda vemos los accesos rápidos, desde los cuales podemos realizar diferentes gestiones, como renovar nuestros préstamos, consultar el calendario y horario de apertura, consultar a los bibliotecarios mediante servicios de referencia virtual, ya sea vía chat, ya sea por videoconferencia. Podemos acceder al catálogo del CRAI, consultar el nivel de ocupación de las instalaciones y las condiciones ambientales y podemos reservar puestos de estudio. En la parte superior disponemos de otros enlaces que nos permiten acceder a otros apartados de la página web. Vamos a destacar en Buscar Info el apartado de guías temáticas, en el cual hemos creado unas guías temáticas referentes a las titulaciones y se dividen por las facultades escuelas. En este caso, actividad física y deporte. Hacemos scroll para abajo y vamos a encontrar la guía temática sobre nutrición deportiva, desde la que vamos a poder realizar una búsqueda en el catálogo ya con diferentes materias filtradas, los últimos libros que se han incorporado, la selección de revistas y los recursos, bases de datos en este caso, que nos pueden ser de utilidad. Vamos a comenzar accediendo al catálogo del CRAI. Recordar, hacemos clic en los accesos rápidos, catálogo del CRAI, y vemos tres apartados. En el catálogo como tal, vamos a poder acceder a todo tipo de contenidos impresos digitales en el CRAI. El apartado Información digital a texto completo nos permite recuperar artículos digitales disponibles de una serie de bases de datos. No obstante, hay otra colección de bases de datos que se puede consultar independientemente. Y el apartado Revistas digitales, como su nombre indica, nos permite acceder a las revistas digitales que tenemos en suscripción. Vamos a marcar el catálogo del CRAI y vamos a teclear unos términos de búsqueda. En este caso vamos a teclear nutrición deportiva, lanzamos la búsqueda, vemos que el sistema nos recupera una serie de resultados y lo primero que vamos a hacer es ver la parte de la izquierda. ¿Por qué? Tenemos los filtros, desde los cuales podemos refinar nuestra búsqueda. Esto es aplicable a todo tipo de búsquedas que realicemos, ya sea desde el catálogo o desde cualquier recurso individual. Vamos a hacer un poco de scroll para abajo y vamos a ver qué tipo de filtros tenemos. Bien. En este caso, yo estoy buscando, por ejemplo, libros electrónicos, pues marcaría formato e-libro. El sistema me filtra por los libros que tengo accesibles electrónicamente y vamos a ver cómo podemos acceder a este primer libro. Bien, normalmente lo que hacemos es dar directamente al enlace para acceder al contenido. En estos casos ya vamos a empezar a analizar un poco y ampliar información. Siempre nos vamos a acostumbrar a hacer clic en el título y vamos a ver qué información nos proporciona. Pues podemos ver la materia y en el caso de artículos, por ejemplo, nos puede dar un pequeño resumen. En este caso, materia, deportistas, nutrición y nutrición. Si quisiera acceder, únicamente tendría que hacer clic en el enlace y vemos que el libro se nos carga y ya podríamos consultar lo que quisiéramos. Si necesitamos buscar dentro del libro, también podemos teclear en este cuadro de búsqueda y nos facilita el trabajo. Recordar que es importante no solo realizar las búsquedas en un idioma, vamos a realizar una búsqueda alternativa cambiando los términos a otro idioma. Anteriormente teníamos 60 resultados que los hemos filtrado a 9 documentos electrónicos, libros electrónicos, en este caso tengo 30 y tengo 22 libros electrónicos.
Como veis, si realizamos una combinación de ambos idiomas, pues obtenemos ya una cantidad de datos, obtenemos una cantidad de resultados que ya es bastante considerable. Ahora bien, tenemos que tener muy claro lo que queremos buscar y sobre todo dónde lo vamos a buscar. Si vamos a buscar libros, libros electrónicos, revistas, revistas electrónicas, lo hacemos en el apartado catálogo. Si vamos a buscar artículos, lo hacemos en documentos a texto completo. En el apartado catálogo vamos a intentar buscar de una manera más general y en el apartado documentos a texto completo podemos ya realizar combinaciones más extensas de terminología. Si yo hago clic en documentos a texto completo, el sistema me va a recuperar con respecto a los términos que yo haya introducido una serie de artículos que están incluidos en las bases de datos a las que tenemos suscripción. Como veis, la cantidad de resultados es muy grande. Recordar, nos vamos a los filtros. En este caso, podemos filtrar por año, aplicamos el filtro. Y si seguimos bajando, vemos que disponemos de más filtros. Tipo de documento, por materia, el editor, publicación, entre otros. ¿De acuerdo? Aquí seguimos la misma dinámica. No voy a dar directamente al texto completo. Primero analizo el título, después las palabras clave materias, después hago clic en el título, amplío todavía más información. Puedo consultar datos de publicación, datos de los autores y sobre todo el resumen. Una vez que ya hemos analizado todo, vemos que el documento nos es interesante, podemos hacer clic para acceder al contenido. La única cuestión que tenemos que tener en cuenta es qué vamos a buscar y dónde lo vamos a buscar. Siempre vamos a acceder bien desde la página web al catálogo o bien directamente al catálogo y vamos a seleccionar los apartados según nuestras necesidades. Recordar que si buscamos una publicación en particular, en este caso una revista, hacemos clic, tecleamos los términos, hacemos clic en ir y nos va a recuperar una selección de revistas que tenemos en suscripción correspondiente a los términos de búsqueda. Algunas de las revistas nos permiten buscar dentro de la publicación, con lo que se nos facilita mucho la búsqueda de información. Vamos a volver a la página web. Vamos a consultar de nuevo la guía temática. También, si queréis, podemos acceder desde aquí. Nutrición deportiva. Y vamos a pasar al apartado bases de datos. Aquí vemos una selección de 3 bases de datos que nos pueden ser de utilidad. La primera, Rehabilitation and Sports Medicine Source, nos permite recuperar información relacionada con rehabilitación, medicina deportiva, pero también incluye cuestiones sobre nutrición, fisiología, ejercicio deportivo, terapia física y otras materias relacionadas. La siguiente, Sport Discus, contiene gran cantidad de bibliografía relacionada con el deporte, el bienestar físico, la nutrición, fisiología, entre otras. ¿De acuerdo? Y Medline es una base de datos con información médica en ciencias de la salud, pero a su vez contiene información de medicina deportiva, con lo que nos va a ser de gran utilidad. A su vez, no solo tenemos bases de datos específicas centradas en una materia, disponemos también de bases de datos a las que llamamos bases de datos multidisciplinares, que nos permiten acceder a un enfoque un poco más general de los términos que estamos buscando. La que vamos a ver se llama Academic Search Ultimate. ¿Y dónde la podemos encontrar? Accedemos a Biblioteca Digital, Bases de datos, y encontramos el listado de las bases de datos. Aquí tenemos el Academic Search Ultimate, la breve descripción que nos indica que contiene información sobre biomedicina, ingeniería, derecho, en la que vamos a poder encontrar prácticamente de todas las materias. Si quisiéramos consultar un listado un poco más filtrado de los recursos relacionados con una escuela o facultad, también tenemos acceso desde tu escuela o facultad,
Ciencias de la actividad física y el deporte y en el apartado Recursos digitales. En este caso, como veis, disponemos de gran cantidad de recursos y nosotros vamos a ver la selección que hemos indicado. Bien, vamos a teclear la primera, SportDiscus. Únicamente para acceder al recurso tengo que hacer clic en acceder. Se nos carga la interfaz del sistema. Aunque la veamos en español, vamos a teclear en inglés y nosotros vamos a empezar buscando por la búsqueda avanzada. Vemos que nos aparecen diferentes espacios y en la parte de la izquierda vemos la posibilidad de poder aplicar operadores booleanos. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que es un operador booleano. El operador AND le diría al sistema que quiero todos los términos. El operador OR daría opciones al sistema y le indicaría que me serviría un término o el otro o ambos. Y el NOT eliminaría de la búsqueda los términos de búsqueda que nosotros le indiquemos. En este caso vamos a teclear Sport Nutrition. Bien. Puedo aplicar los filtros desde esta parte o bien a posteriori. Yo voy a hacer clic en buscar y vemos que en la parte de la izquierda disponemos de los filtros. En este caso, ¿cuáles marcaríamos? Nosotros vamos a marcar texto completo. Vamos a filtrar por año. Si sigo bajando, vemos que hay más filtros. Si los necesitáramos, los podríamos consultar. En este caso, he reducido a 287. Seguimos la misma dinámica. Vemos el título, consultamos las materias, hago clic en el título, consulto palabras clave, el resumen. Si vemos que me es de utilidad o que se relaciona con lo que estamos buscando, hacemos clic en texto completo y vemos que se nos carga el artículo en PDF. Una vez que estamos en esta pantalla, ya podríamos descargarlo, imprimirlo, lo que fuera necesario, ¿de acuerdo? Como veis, se carga a texto completo. Para volver, vamos a hacer clic en los enlaces que nos da el sistema. Vamos a intentar evitar hacerlo desde el navegador. Hacemos clic para atrás. Vamos a hacer una búsqueda similar. En este caso, quiero eliminar la cafeína de la búsqueda. Le estoy diciendo que necesito nutrición deportiva y que elimine la cafeína. Hago clic en buscar y lo que haría sería eliminarme este término de la búsqueda. En este caso es una búsqueda muy general, como veis, pues solo me ha eliminado 10 artículos. Pero a lo que voy es que nosotros podemos construir nuestra búsqueda como necesitemos. Si yo, por ejemplo, tecleara aquí suplementos dietéticos y nutrición deportiva, lanzo la búsqueda y obtenemos 28 resultados. Hemos de tener en cuenta que le estoy diciendo que necesito estos términos y estos, sí o sí. ¿Cuál es la diferencia entre un AND y un OR? Con el OR, nosotros lo que le damos son opciones. Si yo, por ejemplo, quisiera un sinónimo de nutrición deportiva, podría hacer lo siguiente. Bien, nutrición or diet and sports. Yo que le estaría indicando que me sirve nutrición o dieta o las dos y deportes.
Es una búsqueda similar, pero vamos a construir nosotros para que nos dé más opciones de recuperar información. Lanzamos la búsqueda. Y vemos que obtengo 302 resultados. Ya veis que de una manera muy sencilla puedo obtener gran cantidad de información. Lo único que tengo que tener claro es la terminología y realizar las combinaciones correctas con los operadores booleanos. Habíamos visto diferentes bases de datos. Habíamos visto el SportDiscus, habíamos visto el Rehabilitation and Sports Medicine Source, habíamos visto Medline y habíamos visto el Academics Search Ultimate. Recordar, si queremos acceder, tenemos varias maneras. Podemos volver al apartado de recursos digitales de la web. Si conocemos el nombre, recordar que podemos ir al apartado Biblioteca Digital, Bases de Datos. Y hay un método que es un poquito más sencillo. Estas bases de datos pertenecen al mismo proveedor de información. Vemos aquí un enlace que indica bases de datos. Si yo hago clic, me va a cargar todas las bases de datos que pertenecen a este proveedor. Como vemos, ahora estamos buscando un SportDiscus. Yo tengo aquí Rehabilitation and Sports Medicine Source, tengo el Medline Complete y tengo Academic. ¿Qué nos permitiría esta funcionalidad? Nos daría un poquito más de rapidez a la hora de acceder a los recursos, es decir, no tendríamos que volver a la página de la biblioteca e incluso podríamos combinar la búsqueda en estas bases de datos. Si yo marcara Rehabilitation and Sports Medicine Source, Medline y SportDiscus, le estaría diciendo al sistema que quiero que me busquen estas tres bases de datos. Recordar que cada base de datos tiene un enfoque. Si nosotros nos ponemos sobre este icono, vemos que se nos carga un pequeño mensajito. En este caso, yo voy a buscar en la de rehabilitación, dejo marcada esta, vemos su contenido, hago clic en aceptar, el sistema me va a guardar la búsqueda, lo único que tendría que hacer nuevamente es aplicar los filtros. Si los queremos aplicar desde aquí, marcaríamos texto completo y las fechas. Hago clic en buscar, cargo los filtros, texto completo, el de año y obtendría otros documentos relacionados con estos términos, pero enfocados a otra parte de la medicina deportiva. ¿De acuerdo? Es únicamente tener claro dónde queremos buscar, qué queremos enfocar, qué necesitamos encontrar, si necesitamos enfocar nuestra búsqueda para una parte u otra. Ya veis que el acceso es muy sencillo. Únicamente marcamos y desmarcamos. Marco Medline y me repetiría esa misma búsqueda, pero en Medline. Bien. Recordar, si necesitáis consultarnos cualquier cuestión, únicamente tenéis que dar clic en los accesos rápidos y tenemos las preguntas en referencia virtual mediante vía chat o bien por videoconferencia en el aula virtual. La atención por videoconferencia en el aula virtual tiene una particularidad. Podéis acceder directamente desde aquí o bien haciendo clic en el apartado Recursos, Servicios del CRAI por tipo de usuario, bajamos un poquito y tenemos una opción para solicitar una reunión para la atención personalizada. Es decir, tendríamos la posibilidad de escoger una hora y un día determinado para que nos podáis consultar lo que necesitéis. Recordar, recursos, servicios de CRAI por tipo de usuario. También tenéis aquí un acceso más directo. Bien, por nuestra parte hemos terminado. Tan solo agradeceros vuestra asistencia, un saludo y muchas gracias.